El error de Guadalete proviene de una mala interpretación filológica, de la mala transmisión de un topónimo árabe, Guadilaca, el río del lago, y su identificación con el río Guadalete, pero dejando de lado la única fuente contemporánea de los hechos, la crónica mozárabe del 754, que nos da una ubicación totalmente diferente, y también dejando de lado las circunstancias y los detalles que conocemos de la batalla. Por lo tanto, digamos que se premió la interpretación filológica sobre el resto de noticias y sobre todo sobre el testimonio de la única fuente contemporánea. En primer lugar porque la única fuente contemporánea de los hechos, la mozárabe del 754, deja muy claro que el combate tuvo lugar en los montes Trasductinos, o sea, en las montañas que cierran la bahía de Algeciras, ¿no? Y en segundo lugar porque las noticias que nos transmiten las fuentes árabes vinculan esa batalla precisamente a la región de lo que sería la laguna de la Janda y su límite con estos montes Trasductinos, ¿no? Por lo tanto, es imposible, tanto por la forma de combatir de unos y otros, como por las noticias recogidas en la época, que la batalla fuera en Guadalete. El estudio detallado de las crónicas y noticias de la época, la reconstrucción del paisaje, una cuidadísima también estudio cartográfico y sobre todo el análisis de la forma de combatir de unos y de otros, nos marcan una serie de premisas. Tarik contaba con un ejército básicamente de infantería, no contaba con caballería, mientras que la pieza fundamental del ejército de don Rodrigo era la caballería. Si todo eso se tiene en cuenta y se comienza a ubicar la batalla en los montes Trasductinos y en el lago de la Janda, el único lugar en el que se podría haber acogido una batalla de estas características es aquel que nosotros marcamos. Tarik contaba con un ejército que las fuentes insisten en que era solo de infantería, contaba solo con infantes. Esa infantería era de dos clases: lanceros árabes que luchaban en orden cerrado y infantería ligera bereber, que básicamente combatía de forma abierta, ¿no? Desplegándose con arcos, con venablos, con ondas. Era un ejército muy cuidado, muy veterano y estaba compuesto por 12.000 hombres. Rodrigo traía consigo unos 20-25.000 hombres y lo mejor de su ejército era la caballería, formada por nobles. Era una caballería de primer nivel que combatía a la carga, era caballería pesada, y junto con esta caballería, probablemente unos 7-8.000 jinetes, pues estaba el grueso del ejército, que era infantería ligera, que eran soldados de leva, campesinos básicamente y siervos, que iban armados de forma muy ligera y que no eran precisamente tropas adiestradas para el combate. Tarik plantea una batalla que favorece a la infantería, evidentemente, ¿no? Una vez que él localiza al ejército de Rodrigo, él se encuentra en Torrejosa, ¿no? Baja a la llanura que hay, ocupa el cerro de la Remolacha y plantea una batalla al estilo árabe de la época, ¿no? Tal y como lo habían hecho los ejércitos del califato de Damasco, con la formación en Hamis, en 3 grandes secciones, con una cuarta de reserva y con una pantalla de tiradores. Rodrigo, por su parte, intenta aprovechar lo mejor que tiene, que es la caballería, y lanza una carga destinada a desalojar a los árabes, a los musulmanes de sus posiciones, pero la traición de sus alas le lleva a la derrota, una derrota espantosa. Las fuentes insisten que la batalla fue muy dura y que la matanza fue terrible. Algunas fuentes dicen incluso que tiempo después de la batalla el lugar seguía cubierto de huesos humanos. Fue una batalla muy dura, muy reñida, que terminó en una auténtica matanza. En primer lugar, por la genialidad táctica de Tarik. Tarik supo sacar el máximo partido tanto de sus tropas como del terreno. Y en segundo lugar, y esto no pudo controlarlo nadie, fue la traición de 2/3 del ejército. Las 2 alas del ejército godo traicionan a su rey en el momento decisivo de la batalla y lo dejan solo con 1/3 del ejército ante todo el potencial musulmán. Esta batalla es radicalmente importante en nuestra historia porque es la que condiciona toda nuestra Edad Media y a través de ella toda nuestra historia. Si el resultado de esta batalla hubiera sido distinto, nuestra historia hubiera sido también radicalmente diferente. Si fuéramos muy puristas, la llamaríamos Batalla de los Montes Trasductinos, porque es el nombre que le da la única fuente contemporánea. Yo tendería a llamarla Batalla del Almodóvar porque es justo aquí
donde se dio la batalla, en el río Almodóvar, en el término de Talavera.